A través de la historia, todas las personas, todas las congregaciones, todas las diferentes denominaciones cristianas se han preguntado ¿cuándo y cómo regresará Cristo? Una de las preguntas principales que me hacen a mí cuando me entrevistan en diferentes lugares es: ¿usted cree que estamos ya en la última generación? ¿O usted cree que ya llegamos al final de la historia? ¿Usted cree que Trump, estos 4 años van a ser los últimos 4 años de Estados Unidos de Norteamérica? ¿Usted cree que el apellido de Trump es trompeta? De alguna forma Dios estará dándonos a entender que es él como Trump será la última trompeta para este país. En fin, hay cantidad de preguntas que tenemos nosotros que contestar. Pero cuando me hacen esta pregunta, ¿qué señal podría yo dar? Bíblicamente, desde luego. No, pues yo soñé o se me apareció un ángel. No, de ninguna manera. ¿Qué es lo que dice la Biblia? A la ley y a la palabra nos remontamos. A la palabra profética más segura. ¿Qué señal podría yo compartir con toda seguridad de que nos encontramos en la última generación? Y respondería solamente con una sola palabra: Israel. Israel. Cuando el zar Nicolás II, que fue el último zar de Rusia a finales del siglo XIX, cuando entró ya la revolución bolchevique y mataron a toda la familia del zar con sus hijos, llegó un misionero que le hizo la misma pregunta al misionero: ¿me puede usted demostrar que Dios existe? Y el misionero le contestó con una sola palabra: Israel. Cuando nosotros no conocemos ni entendemos el significado, el centro donde Dios puso el termómetro de toda la historia humana, que es la nación de Israel, no vamos a entender la Biblia. No vamos a entender en qué tiempo estamos, ni por qué Dios escogió también a esta nación de una forma milagrosa. Todo el mundo sabemos, ¿verdad?, que nadie conoce el día ni la hora. Dice la Biblia en Marcos 13:32, sin embargo, sí podemos conocer las señales de los tiempos. Entonces no podemos poner una fecha, ¿verdad?, viene en junio el Señor Jesucristo o el rapto, etcétera, etcétera, pero sí tenemos señales que el regreso de Israel, el 14 de mayo de 1948, marcó la cuenta regresiva de las profecías de los últimos tiempos. Vayamos rápidamente al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24, y veamos estas palabras del Señor Jesucristo después de que en todo el capítulo 24 de Mateo, Él comienza a compartir las cosas que iban a suceder en la respuesta que les da a sus discípulos. Porque le preguntaron a los discípulos: ¿qué señal hay de los tiempos? ¿Qué señal hay de tu venida? Etcétera, etcétera. Y todos sabemos lo que Cristo contestó: habrá guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación. Y sabemos que fue hasta el siglo XX, por primera vez en la historia, que la Primera Guerra Mundial sucedió, 1914 y 1918. Entonces, nunca jamás antes en la historia se había levantado nación contra nación. Toda la historia está manchada de sangre, derramamiento de guerras, revoluciones, golpes de Estado, pero hasta el siglo XX se cumplen las profecías de Mateo 24, nación contra nación. Posteriormente, en 1939, 1945, la Segunda Guerra Mundial. Y como consecuencia surge Israel el 14 de mayo de 1948. Y dice Cristo en Mateo 24, versículo 32, nos da un ejemplo, que esto no es, ¿verdad?, más que una similitud o algo relacionado con la nación de Israel, como lo vamos a ver. Y tiene una profundidad las palabras de Cristo que vamos a corroborar y a confirmar a continuación. Dice Jesús: de la higuera aprendan la parábola. Número 1, si no sabemos qué es la higuera, no podemos interpretar esta parábola. Y cuando descubrimos qué es la higuera, en Mateo 21, vamos rápidamente a Mateo 21, para que sea la misma Biblia la que nos dé el entendimiento de qué quería decir Cristo con la higuera.
Mateo 21, regrésense unas páginas atrás y dice el versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo una, ¿qué cosa? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto, y se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y él respondió Jesús, de cierto que si no tuvieran fe como lo que le pasó a la higuera, ¿verdad? Sino que a este monte le digan, quítate, échate en el mar, será hecho, y lo que piden en oración creyendo lo recibirán. Cristo, al secar la higuera y maldecir la higuera, ¿a quién estaba maldiciendo? A la nación de Israel. Esto fue un día antes de que lo crucificaran. O sea, él sabía que Israel lo iba a rechazar y que el momento que Israel lo rechazara, la maldición caería sobre Israel, como cayó 70 años después de que él murió en la cruz, que llegó el general Tito Romano, enviado por Vespasiano, el emperador de Roma, y no dejaron en Israel piedra sobre piedra. Y desde el año 70, escuchen, desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, Israel no tuvo tierra, no tuvo sacerdocio, no tuvo templo, fueron exiliados y dispersados por todas las naciones del mundo, y todos los años, por casi 1800 y pico de años, oraban el año que entra en Israel. Nunca en la historia ha habido una etnia, una civilización, una tribu, una nación que haya sido sacada de su nación y que hayan mantenido su cultura, sus tradiciones, su idioma y su religión. Porque la tendencia es ser absorbidos por las demás naciones. Vean ustedes aquí en Estados Unidos un ejemplo. Aquí llegan a Estados Unidos mexicanos, guatemaltecos, costarricenses, nicaragüenses, etcétera, etcétera. Y la tendencia es de los que llegan aquí en Estados Unidos no ser vistos como no gringos o como no americanos. Entonces, inmediatamente todos los latinoamericanos que llegan a Estados Unidos se quieren vestir como los americanos, con su cachucha, sus calcetines blancos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ya no quieren hablar español. ¡Qué tristeza!, ¿no? Porque ahorita los bilingües le están pagando más grande el salario. Y comienzan a olvidarse todos porque no quieren que sean identificados diferentes a los que viven aquí. Y estoy hablando, los italianos ya no hablan italiano, los que viven aquí, alemanes, ya casi no hablan alemán, los que vienen de Latinoamérica no quieren hablar español, son absorbidos por la cultura y te tienes que adaptar porque vives aquí. Es lógico, ¿verdad? No les pasó así a los judíos. Los judíos, no estamos hablando de 30, 40 años que hayan sido dispersados, 1800 años. Mantuvieron su idioma, mantuvieron su cultura, mantuvieron su religión, mantuvieron sus tradiciones. No se olvidaron de nada de aquello que habían aprendido desde Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando llegan el 14 de mayo de 1948, es el milagro más grande, como lo vamos a desarrollar, de la historia moderna. Regresamos a Mateo 24:32. De la higuera aprendan la parábola. Vamos a traducirlo de Israel. ¿Correcto? Muy bien. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, no el fruto. Ojo, cuando brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo no pudo haber estado hablando de la generación a quien le habló, porque ninguna de estas señales se cumplió en la generación de Cristo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué representan las hojas? Bueno, las hojas representan, ¿verdad?, que comienza el árbol o la higuera a florecer y después de las hojas vienen los higos o viene el fruto.
Entonces, en el 48, Israel regresó, pero no se convirtieron al Mesías. Renació Israel nacionalmente, pero no espiritualmente. El renacimiento de Israel, o la segunda aliyá de Israel, será en los últimos 7 años de la tribulación, cuando se conviertan durante el tiempo de los juicios de Dios, que está en el Apocalipsis. Entonces, cuando dijo Jesucristo que ya la higuera han brotado las hojas, debemos de saber que está el tiempo cercano, y Jesús nos da la clave. No pasará una generación cuando todo esto que les estoy diciendo se va a cumplir. Muy bien. ¿Cuántos años tiene una generación bíblicamente? Bueno, en Génesis 15, cuando fueron a Egipto, les dijo Dios, ¿verdad? Pasarán 4 generaciones, y ahí eran de 100 años cada generación. En Génesis, y luego así fueron reduciéndose. Josué fue el último hombre de Dios que vivió un poquito más de 100 años. Ya de Josué para acá, dice la Biblia en el Salmo 90, la edad de los seres humanos será 80-85 los que no toman Coca-Cola. Ni conchas de la tía Rosa para desayunar. O sea, los más robustos, los que se cuidan, los que beben 2 litros de agua diarios, los que hacen ejercicio, van a llegar a los 80-85, y muchos hasta los 100, como el doctor Billy Graham, ¿verdad? El más grande evangelista del siglo pasado, que casi muere a los 100 años. Entonces, realmente el equilibrio se encuentra entre 80 y 85 años. Muy bien. No pasará una generación de 1948 y le sumamos 80, ¿cuánto da? 2028. ¿Acaso estoy yo diciendo que Cristo viene en el 2028? De ninguna manera, porque el calendario fue alterado por el Papa Gregorio en el siglo III de la época cristiana. Entonces, el calendario judío es de 360 días y el Papa Gregorio lo cambió a 365 días. Se le agregaron 5 días, minutos y segundos al calendario que tú y yo estamos sometidos a él. Entonces, le agregamos los años bisiestos, ¿verdad? Entonces, hay un revoltijo ahí, ¿verdad? Es en 2028. ¿En qué año nos encontramos entonces realmente? Muy bien, para no hacernos tantas bolas. Cuando Dios dijo, en 6 días va a ser creada la tierra y en el 7º van a descansar, dice 2 Pedro 3 que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces ahí estableció un patrón cronológico Dios en la creación, mostrándonos que la humanidad iba a existir durante 6000 años. Vamos a hacer cálculos. De Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a Cristo pasaron 2000 años. Y no hay la menor duda que de Cristo a nuestros días estamos en el año 2024. El problema está que parece que nos sobran 24 años, ¿verdad? Porque debió haber acabado o venido Cristo en el año 2000. Entonces, ¿cuál es el problema? Es muy fácil de resolver. Porque estamos en el 2024, sin embargo, ¿desde cuándo estamos contando los últimos 2000 años? ¿Desde cuándo? ¿Desde el nacimiento de Cristo o desde su muerte? Desgraciadamente lo están contando desde el nacimiento de Cristo. Entonces estamos en el 2024, réstale 33 años de la vida de Cristo, que son el tiempo de la ley. Él murió y la dispensación de la gracia comienza en la muerte de Cristo. Ahí, por eso Lucas, Mateo y Juan, los evangelios están bajo la ley. El Nuevo Testamento no comienza con Mateo. Yo abro mi Biblia y dice Nuevo Testamento, espérame tantito, se equivocaron los que imprimieron la Biblia. Eso no está en los originales. El Nuevo Testamento comienza en Hechos capítulo 2, hasta que el Espíritu Santo bautiza y nace la iglesia que no existía en el Antiguo Testamento. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si le quitamos a 2024 los 33 años, ¿en qué año estamos? 1991.
Siguiendo esta lógica matemática, estamos en 1991. ¿Cuánto falta para el 2000? Quítale 7 de la tribulación. ¿Cuánto nos quedan? Los 4 años de Trump. Yo sabía que se iban a marear. Todo esto no son de una forma dogmática, simplemente estamos jugando con números para darnos cuenta, no poner ninguna fecha, pero todo esto nos indica que estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Estamos más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Serán realmente estos 4 años los últimos que Dios le da a Estados Unidos? ¿Podrá después de los 4 años que va esta nueva administración, que van a restaurar los altares de Dios como del Antiguo Testamento que derribaron la antigua administración bajo el presidente Biden, y bajo esta administración volverá Dios a hacer algo con esta grandísima nación que es Estados Unidos de Norteamérica, que desde hace más de 75 años después de Israel no hay ninguna otra nación más bendecida que esta nación donde tú y yo estamos viviendo y por la cual debemos orar? ¿Estará Dios diciéndonos algo? Esas son las preguntas que yo les hago a ustedes. No nos hagan por ahí, el hermano Alticín dijo que venía Cristo en el 2028. Ya nos atacan como ustedes no se imaginan, porque no oyen lo que estamos diciendo. No estamos afirmando ni dogmatizando algo, estamos mostrando que desde que regresó a Israel es un tiempo precioso que Dios nos muestra que se acabó. Porque no sé si en el 28 o en el 30, ¿verdad? O en el 32, pero estamos ya al final. Ya no pasamos de eso. Nos encontramos al final de la historia. Damas y caballeros, santos de Dios, ya deja de jugar con Dios. Toma en cuenta a Dios en serio ya en tu vida. Ya pon seriedad y dedícate a la oración. Toma en serio la oración. Levántate las mañanas a las 4, 5, 6, 7 de la mañana, a la hora que puedas, híncate o siéntate como estés más cómodo con tu Biblia. Busca a Dios en la palabra, ora. Señor, te pido por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, etcétera, etcétera. Te pido por el país, te pido por los líderes, te pido por Joe Biden, por Kamala, por todos estos hombres y mujeres que hicieron tantas maldades en este país. Señor, sálvalos, ten misericordia de ellos. Porque así nos manda la Biblia a orar por todos los hombres. ¿Saben ustedes que se convirtió el Chapo? ¿Saben ustedes que se convirtió el Chapo? Y la gente, ¿cómo es posible? Narcotraficante. Pues sí, Dios vino a buscar pecadores. Dios vino por ellos, por los peores. Dice el apóstol Pablo, yo maté cristianos. Pablo perseguía a los cristianos. Y Dios tuvo misericordia, dice en 1 Timoteo capítulo 1, pero Dios tuvo misericordia de mí para que yo sea ejemplo a los demás de que Dios vino a salvar, no a los buenos, a los malos. Hay misericordia para todos. La mamá del Chapo resulta que era cristiana y tenía una iglesia allá cerca de Sinaloa. Y cuando lo fue a buscar fue la única persona que le permitieron ir, ahora que está encerrado en una prisión de alta seguridad, parece que en Nueva York, ¿verdad? Para que entrara. Y salió dando testimonio, mi hijo acaba de recibir a Jesucristo. Yo oré por él desde que era niño. Y tenía que estar encerrado para que pudiera entender que necesitaba a Dios. Hay otro grande hombre, ¿verdad? En México, el general Arturo Durazo, que fue jefe de la policía. Y fue tremendo. Y yo tuve la oportunidad de estar con él casi un año. Él mandaba su helicóptero, me recogía, me mandó al Colegio de los Generales en el Desierto de los Leones. Y cuando Durazo murió cerca de Burgos, Cuernavaca, el estado de Morelos, lo encontraron con la Biblia aquí en el pecho, con Juan 17, diciendo, ¿verdad? Recibí a Jesús en mi corazón. Y la gente, ¿cómo es posible que esas personas? Pues sí, por eso vino Cristo. Por eso los fariseos, cuando estaba en la cruz del caballo, ¿cómo es posible que este hombre, siendo pecador, la Biblia dice, maldito el que es colgado en el madero, Dios lo pueda perdonar? Esos son los fariseos. Cristo vino por los malos, por aquellos, la sangre de Cristo limpia de toda maldad. Y Dios puede hacer milagros con la gente que para nosotros ya no tiene remedio. Cuando ustedes vean
que brotan las hojas, sepan que está cerca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estaremos en esta generación, es que no hay más que esta generación, es la última generación. 2028, 2029, 2030, más o menos no sabemos, pero estamos en la final generación. Es lo único que podemos afirmar con todo el corazón. Muy bien. Ahora, vamos a explicar un poco más acerca de Israel, para que podamos entender. Dios en la Biblia se mueve por etapas. Primero Abraham, ¿verdad? Pero bueno, Adán y Eva, los descendientes de Adán y Eva, Génesis 10, las 70 naciones que formaron actualmente el mundo, porque todos descendemos de los 3 hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam. Todos nosotros descendemos de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas fundaron el continente europeo, o los anglosajones. Todos los blancos o de ojos claros son anglosajones, aunque vivan en Atlacomulco. Y descienden, son jafetitas. Todos los semitas son tanto árabes como judíos, y son los que están poblando el Medio Oriente, el Oriente y el Asia Central. O sea, chinos y coreanos son semititas, y ellos por el estrecho de Bering emigraron al final de Alaska, de Alaska, en la conexión, en un mapa, en la conexión que tiene con el Oriente o con el Asia, y por ahí emigraron y entraron aquí a Estados Unidos y fundaron Estados Unidos. ¿Quién fundó Estados Unidos? Los Sioux, los Cheyenne, los Cherokees. Esos son los verdaderos norteamericanos. Todos nosotros somos migrantes, pero ellos son los verdaderamente que fundaron. ¿Quién fundó México, verdad? Pues aztecas, tlaxcaltecas, chichimecas, mixtecos, zapotecas, etcétera, etcétera. Atinanchi, Tutimajay, Octonanchi, Tumajay, Onajayo, Nocanica, Yocanica, Yomandola. Les acabo de hablar en zapoteco, porque mi papá trabajó en Oaxaca y tuvo que aprender el dialecto zapoteco, hacía carreteras en Oaxaca, y me enseñó este es un verso en zapoteco. No son lenguas, ¿eh? Entonces, si entendemos esto, ya entendemos de dónde venimos. Y de Cam viene el continente africano. Todos los negritos, ¿verdad? Los morenos vienen del continente africano. Después viene el diluvio, 1500 años. De Abraham al diluvio pasaron 1500 años. Y 400 años después del diluvio, estamos hablando ya casi 2000 años desde Adán, Dios llama a Abraham. Y Abraham no era judío. Abraham viene de Irak, de Ur de los Caldeos. La frase tierra de los caldeos o tierra de Sinar en la Biblia es la región de Irak, de Siria y de Libia. Entonces Dios llama a un hombre de Irak para que él venga y comience a fundar a través de él una familia. Que nace Isaac, Dios le promete a Abraham, de Isaac viene la descendencia del Mesías. La promesa de Génesis 3:15, de la semilla de la mujer vendría el Mesías que heriría en la cabeza a la semilla de la serpiente. Entonces de Isaac vino Jacob. Se le cambia el nombre de Jacob cuando lucha con Dios y se le pone Israel, que significa el que lucha al lado de Dios. Por eso dice Gálatas que nosotros, la iglesia, somos los verdaderos israelitas, porque ahorita Dios tiene en la banca a Israel y a nosotros nos está usando porque luchamos junto con Él. Y Él está de nuestro lado también. Entonces, si entendemos esto, vamos a entender la historia. Entonces ya se forma una familia. De Jacob nacen 12 hombres, 12 tribus. Y de una de las 12 tribus viene el Mesías, de la tribu de Judá. Que Judá significa alabanza. Entonces de ahí viene David, de ahí viene Salomón, y de ahí viene toda la descendencia hasta la Virgen María. Y cuando la Virgen María, no sabía ella, una muchacha humilde, tenía entre 14 y 18 años. Porque la palabra para virgen en el hebreo es alma, con H al final, que significa una doncella entre 14 y 18 años. Y les aparece el ángel Gabriel y le dice, vas a ser mamá. Pero ¿cómo que voy a ser mamá? Si ni a Cancún nos hemos ido de luna de miel. Estamos comprometidos, José y yo.
No te asustes, le dice el ángel Gabriel, que es el mensajero de Dios. María, el santo ser que vas a tener en tu vientre no va a ser el esperma el que está comprometido contigo, de José, sino que el Espíritu Santo va a fertilizar tu óvulo, y el esperma XY, que es el que determina el sexo masculino, lo va a poner Dios, hablando genéticamente. Porque tú eres hombre porque tú tienes el cromosoma XY, y tú eres mujer porque tienes el cromosoma XX. Así que si tienes el XY, y aquí te dice que no eres lo que biológica y genéticamente Dios te diseñó, tu problema es mental, no es físico. Por eso una persona que niega su sexo es una persona que comienza a autodestruirse, porque está luchando contra Dios, está luchando contra su metabolismo, está luchando contra su sistema celular, inclusive, negando que yo no soy lo que mi biología me dice. Bueno, pues entonces eres el hombre araña. Así pues, pasa toda la historia en el Antiguo Testamento. Llegamos a la Virgen María. Cuando nace Jesucristo, nace por la obra del Espíritu Santo. Ahora la pregunta, que hasta 1954 no se podía contestar, era: ¿por qué José no pudo tener relaciones con María? ¿Por qué no podía nacer Jesús como tú y yo nacemos? ¿Qué cosa hay genéticamente, biológicamente, que la Biblia se adelantó a 1954? ¿Qué pasó en 1954? Bueno, se les da el premio de química a los doctores Watson y Crick, norteamericanos, porque descubren la molécula del ácido desoxirribonucleico, que es el ADN o el DNA en inglés. Y ahí descubren que cada célula de nuestro cuerpo, o sea, tenemos billones de células desde el cerebro hasta la punta de los dedos de nuestros pies, estamos pero invadidos, todo el cuerpo es células, y en cada célula de tu cuerpo y en cada célula de mi cuerpo hay información. Hay un código escrito, un programa, para que en el idioma de la cibernética hay un programa en cada célula de nuestro cuerpo que determina quién eres tú y quién soy yo. En cada célula de tu cuerpo está el color de tus ojos, de tu piel, tu estatura, tu páncreas, tu estómago, tu piel, cómo eres, el color de tu piel. Todo está concentrado microscópicamente en cada célula de tu cuerpo. Y como esta información se encuentra contenida en cada célula, pues ahora desde Hitler, ¿verdad?, comenzaron a hacer, el doctor Mengele hizo los primeros experimentos de querer clonar a los seres humanos. Y han clonado la oveja Dolly, el siglo pasado, ¿verdad?, fue el primer experimento genético que hicieron. ¿Por qué? Porque de una célula puedes reproducir al ser que tiene esa célula. Y se determina también al descubrir la genética que el cromosoma o la célula del perro nunca se podrá cruzar con la gata, ni tampoco el caballo con una mula, ni el rinoceronte con un camello, ni el tiburón con un delfín, ni un halcón con una águila. Todos tenemos un código genético. Todos los seres humanos somos humanos, y la sangre humana es sangre humana, no es sangre de animales. Y esto impide la teoría de la evolución, y echó y destruyó la teoría de la evolución. 10 años después, 1964, 65, hasta el 70, más de 60 científicos ateos en el mundo se convierten y comienzan a leer la Biblia. Porque no había más que dos opciones desde hace más de 600 años para creer. ¿Quién hizo el universo? Una, o apareció por un accidente, ¡pum!, dijeron, el Big Bang, una gran explosión, cabeza de aguacate. ¿Y quién produjo la explosión?
¿Acaso la nada produce algo? La nada produce nada. Entonces los ateos comenzaron ya a luchar, pero no tenían ninguna otra más que la Biblia. No, pero la Biblia no, porque es un libro religioso y yo soy ateo. Y yo no puedo creer en ningún Dios. Y si yo digo que soy ateo, no puedo aceptar la Biblia. Y cuando la ciencia los vuelve locos y los avergüenza y los humilla, mostrándoles científicamente que ni la biología, ni la genética, ni la segunda ley de la termodinámica contradicen totalmente la teoría de evolución, comenzaron a rascarse el pelo y decir, no nos queda otra más que creer lo que dice el libro del Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El universo es creación de un Dios todopoderoso que mandó a su Hijo, lo envió para decirnos cómo vivir, cómo llegar a Él y cómo creer en Él. Todo esto fue preparado en etapas. Entonces vemos en la Biblia, en la creación, en Génesis, en Éxodo les da los 10 mandamientos, Levítico las leyes de la santidad, Deuteronomio las leyes de cómo gobernarse, las leyes civiles, y Dios comienza a hacernos un manual de conducta a todos los humanos, y este manual de conducta se los da a los judíos, y les dice a los judíos, ustedes no crean, Deuteronomio 7, no se vayan a creer, no crean que ni por bonitos, ni por guapos, ni por más inteligentes, no, sino por mi soberanía, porque los amé por gracia. Y así como escogí ustedes, pudo haber escogido a los mexicanos, a los españoles o a los franceses, el hecho es que Dios escogió un grupo determinado para a través de ellos enviar al mundo la Biblia. Vayan al mundo, aquí están mis leyes, aquí están mis códigos de conducta, y predíquenlos al mundo entero. Ellos fallaron y vino Jesucristo y los rechazan. A quienes Dios les había entregado sus leyes, lo crucifican. Y ahora Dios levanta una nueva entidad que somos tú y yo, que se llama la iglesia. Y ahora le agrega el Nuevo Testamento y nos los da a nosotros. Y se completa este libro sagrado en 66 libros que contienen la mente y la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Y esta nación, después de Israel, es la única en el mundo que en los tribunales te hacen jurar sobre el Corán, sobre el Triquivaca, sobre los Vedas. Jura usted decir la verdad y por la verdad. Hasta cuando nombran presidente, hasta Obama juró sobre la Biblia. Hipocritón. Y en este libro Dios quiere, como dijo Jesús hoy en la mañana en mi devoción, la estaba leyendo, Juan 8, yo soy la luz. Yo soy la luz. Cualquiera de ustedes que me sigue, ahorita en la confusión en la que vive el mundo, las tinieblas van a desaparecer de tu mente y vas a comenzar a entender cuál es la razón por la cual te di esa esposa, los hijos que tienes, el trabajo que tienes y la necesidad, por qué viniste ahora a estas conferencias, porque Dios tiene un plan para tu vida. Y nos está alertando, nos está llamando, está sonando la campana, talán, 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 ya viene, prepárense, el Titanic se está hundiendo, sálvese el que pueda. No te hundas con el mundo se está hundiendo, todo se está derribando alrededor de nosotros, sistemas de gobierno, filosóficamente, religiosamente, económicamente, políticamente, el mundo es un caos, está a la orilla de un abismo el mundo actualmente. Y tenemos que despertar, porque si no despertamos, fue las 3 conferencias que estuvimos compartiendo. Yo le pido a Dios, por favor, Señor, despierta a tu pueblo. Ya, sacúdelos así, que se den cuenta que esto no es un juego, esto no es Disneylandia. Estamos en un mundo caído, donde Dios nos manda como ovejas en medio de lobos. Y nos manda para que seamos luz. Mi luz no es mía, yo reflejo la luz de Jesús. Y hablamos no nuestras palabras, las palabras de Dios, para que el mundo pueda creer que realmente Jesucristo es el Mesías. Muy bien. Para que Israel volviera a aparecer en la historia humana en el 48, Dios tuvo que trabajar también con eventos. Otra vez, con manzanitas vamos a explicarlo, vamos a aterrizar un poco más. Cuando tú ibas a ser ingeniero, pasaste por primaria, secundaria, preparatoria y universidad.
o elementary, junior high, high school, university, como dicen aquí en inglés. Pero son etapas, ¿verdad? No brincaste de kinder a primaria. Ahí aprendiste a sumar, a restar, cuadrados, álgebra cuántica, etcétera, etcétera, y de ahí brincas a secundaria y entiendes más, a la preparatoria entiendes más, a la universidad entiendes más, y finalmente has logrado el título. Juan Cambaney, usted es doctor, usted es médico, usted es abogado, y este título lo pongo en mi oficina para que la gente que entre vea que soy psiquiatra, psicólogo, ingeniero, arquitecto, que luché y pasé muchas etapas y no fue fácil para llegar a donde estamos actualmente. Dios hace todo en etapas. Cuando yo me convertí a Cristo, yo nunca supe lo que Él quería para mi vida porque yo fui ateo. Pertenecía al Partido Comunista Mexicano. Yo me quería ir a Cuba a luchar con la guerrilla urbana. Tenía una foto del Che Guevara grandísima, era mi ídolo en mi casa. Y estaba completamente decepcionado de la religión. Jamás me enseñaron a Jesús, éramos muy católicos. Mi papá traía su cordón de San Francisco de Asís, yo fui moganillo, quería ser cura yo a los 13 años de edad. Y cuando me dicen que tenía que hacer el voto de celibato sacerdotal, o sea, que un cura no se puede casar, les dije, bye bye. Ahí me gustan las mujeres. Mi papá fue por mí, ¿verdad? Y me rescató y me decepcioné de la religión. Durante todo el tiempo, porque estuve en los colegios lasallistas que nos enseñaron la religión, nunca abrimos la Biblia. Nunca me hablaron de Jesús. Me hablaron de los ritos, de las ceremonias, de liturgias, pero nunca de la palabra de Dios. Y me hice ateo, dije, aquí no encuentro la verdad. Y creí yo que en mi ateísmo podía encontrar, llegó un momento existencial en el que me quise quitar la vida 3 veces. Me quise quitar la vida 3 veces. Estaba completamente decepcionado de la vida, del mundo. Todos son unos hipócritas, el Papa roba, el presidente roba. Pues si eso se trata, pues vamos a robar. Si los malos son los que triunfan, pues vamos a ser malos. Es la mentalidad, ¿verdad?, del idealista, del tonto que no sabe, como dice Agustín Laje, de los idiotas. Y cuando mi hermano me presta el Evangelio de Juan, o me lo regala, me quedé en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando encontré a Jesús y leí la Biblia, me convertí. Y en mi conversión entré de misionero. Yo estuve 3 años en la sierra, entre Guerrero y entre Oaxaca, en México, en pueblos de leprosos. Yo creí que me iba a morir de lepra algún día. Increíble, en el siglo XX, lepra. Estuvimos ahí durmiendo en el suelo, en piso de adobe. Mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos, y así estuve 3 años viendo y dándome cuenta. Dije, Señor, si aquí me quieres, aquí te quiero seguir. Pero me enamoré de Jesús y lo quería seguir a donde quiera. Y entonces yo pensé que era misionero, pero me estaba probando Dios. Después de esos 3 años, bajamos a la civilización, vivíamos en Acapulco, vivíamos en un bungalito, comencé a dar estudios, comenzó a crecer los estudios, de ahí me llevó a la Ciudad de México, comenzaron a crecer los estudios, y en la Ciudad de México creció entonces Vida Nueva para México. Entonces de misionero me llevó al pastor, a maestro, a evangelista. Luis Palago me habló para un argentino para que trabajara con él durante 3 años, 1989 al 91, y entonces comencé a conocer a Billy Graham, a recorrer muchos lados predicando el evangelio, y finalmente formamos en el 91 Vida Nueva para el Mundo, donde estamos ahorita. Pero donde estamos ahorita son etapas que Dios nos llamó, y mucha gente cree que nosotros aparecemos ya de repente. Este año cumplo 48 años de predicar el evangelio de Jesucristo. Han sido años muy difíciles, han sido años que hemos luchado, como ustedes no se imaginan. Hemos sufrido persecución, divisiones, etcétera, etcétera, amenazas de muerte. Ustedes no se imaginan lo que atravesamos para que Dios nos use como nos está usando. Y lo primero que nos hace es, antes de usarnos, es aplastarnos y humillarnos. Y en esos 3 años en la sierra como misionero, Dios me sacó todo aquello que yo podía creer que era mío, para que me pudiera usar. Dios llamó a Moisés después de Egipto 40 años, y estuve estudiando jeroglíficos, historia y geografía, y el idioma de los egipcios, etcétera, etcétera. Y cuando Dios lo llama, lo lleva 40 años a ver
lagartijas en el desierto, a no hacer nada absolutamente, o sea, a despojarlo y a mostrarle que no era el conocimiento que él tenía ni su intelectualidad lo que él iba a usar. Y ya que vio que Moisés estaba completamente hecho lo que él quería hacer, lo llamó y le dijo: quiero que guíes a 2 millones de cabritos, porque no eran ovejas, era un pueblo rebelde, terco, quejumbroso y criticón, porque cada ratito lo atacaban a Moisés. Entonces Dios nos prepara, hermanos. No sé en tu caso, pero tú, en el momento en que tú estás ahorita, Dios te está preparando. En tu matrimonio tienes problemas, te está preparando para algo, para que seas paciente, porque el matrimonio es el gimnasio de Dios. Ahí es donde aprendes a ser pacientes, a aguantarla o aguantarlo. Ahí es donde Dios trabaja con nuestro carácter. A muchos de ustedes jóvenes tienen papás, tal vez, mi papá es un gritón y no tiene, te está preparando Dios para que ames a pesar de que eres odiado o rechazado. Es que a mí me violaron a los 8 años, pues Dios tiene un propósito para haber permitido eso en tu vida, para que más adelante tengas tú compasión de esas muchachas y puedas ser usada en las manos de un Dios que tú atravesaste el dolor y ese dolor te hizo apreciar el valor de la vida humana. Dios tiene un propósito en todas las cosas. Entonces, para que llegara Dios a Israel en el 48, tuvo que levantar un hombre llamado Teodoro Herzl. Él comenzó a tener la visión de que Israel tenía que regresar, pero el Medio Oriente rápidamente estaba en manos del Imperio Otomano, de los musulmanes. Entonces llega la Primera Guerra Mundial y pierden Alemania la Primera Guerra Mundial, y el Imperio Otomano es conquistado por los ingleses. Y los ingleses sacan, vean la preparación, para que Israel regresara a su tierra no podían estar los otomanos. Entonces Dios saca a través de los ingleses a los otomanos. Viene la Segunda Guerra Mundial, vienen los nazis y votan las Naciones Unidas para que Israel regrese a su tierra. Primero, el sueño de Herzl: el Imperio Otomano tiene que ser sacado. Tiene que haber una Primera Guerra Mundial que prepare a Israel para entrar a su tierra, una Segunda Guerra Mundial para que prepare la tierra para que entre Israel, y cuando Dios ya ve que todo está perfectamente bien delineado y establecido de acuerdo a su programa, pone a Israel para que nunca más lo saquen de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. 4 guerras: 48, 56, 67 y 73, la guerra de Yom Kippur, y no los han podido sacar. Forjan grupos guerrilleros: Hamas, Hezbollah, los Hutis, Al-Qaeda, ISIS, los talibanes, y no han podido sacarlos. Hace una matazón el 7 de octubre del año pasado y no pudieron, a pesar de este genocidio que hicieron, poder sacarlos de su tierra. Porque dice Jeremías 31, 35 al 37, aunque los cielos puedan desaparecer y pueda desaparecer la tierra, nunca más será desaparecido Israel. Israel es indestructible. ¿Cuál es el mensaje a nosotros? Que si Dios perdonó a Israel y ha cumplido sus promesas, ¿cuánto más a nosotros, que nos dio a su Hijo Jesucristo? La prueba más grande que Dios existe es Israel. La evidencia más grande de la fidelidad de Dios es Israel. Nadie hubiera podido soportar un pueblo que es minúsculo ahí del Medio Oriente, la única democracia en el Medio Oriente, rodeados por más de 30 millones de árabes que no han podido sacarlos. No han podido echarlos al Mediterráneo. Y el odio que hay contra ellos no es contra los mexicanos, ni contra los americanos, ni contra los italianos, ni contra los budistas, ni contra los maometanos, ni contra los musulmanes. ¿Por qué el odio es contra Israel? ¿Por qué? Porque el diablo sabe lo que Dios les dio, y a través de ellos vino la Biblia, y a través de los judíos vino Jesucristo. ¿Por qué el odio contra la mujer? Venimos platicando de los pastores en el carro. ¿Por qué todas las mentadas de mamá son contra la mamá? ¿Por qué no contra el papá?
En todos los idiomas, no se han fijado en eso. ¿Por qué no contra el papá? ¿Por qué siempre la mamá? Mamá, ¿qué tiene la culpa que me la insultes? ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación, Satanás odia a la mujer. Porque a través de la mujer vendría el Mesías. Y si detiene los nacimientos, Satanás, pues como vimos en la pandemia, nos quieren eliminar la población. Entonces, ¿a quién usa Satanás? Para humillar a las mujeres, para golpear a las mujeres, a nosotros los hombres. De ahí viene el machismo. Esto es algo que viene, es bíblico, no es psicológico, no es emocional. El machismo viene, ¿verdad? Los hombres, se nos enseñó, la mujer, como decían los griegos, es para la cama, para la cocina y para que me cuide a los niños. Y comenzó a correrse esto en el mundo entero, árabes, judíos, mexicanos, etcétera, etcétera. Tómala y déjala. Y usted está para que me haga los chilaquiles. Y ándele y muévase. Y comenzamos a despreciar a la mujer. Nos casamos, no le abrimos ni la puerta del carro, ya no le damos flores, ya no le decimos que la amamos, perdemos el enamoramiento, perdemos el romance. ¿Por qué? Porque somos hijos de macho camacho. Y entramos a Cristo y entramos al cristianismo, y lo primero que Dios trabaja con nosotros los hombres es con el machismo. Y ahora nos dice Dios: si tu esposa no es tu reina en tu casa, no te acerques a orar conmigo. Ni te pares a predicar tampoco, ni a tocar ningún instrumento. Ve, pídele perdón a tu esposa y hazla la reina de tu casa. Y sé considerado, y sé atento, y sé un caballero con ella, y sírvela en lugar de que ella te sirva. ¿Por qué? Porque yo los amé en la cruz. Ama a tu esposa como yo también en la cruz. Efesios 5. Y cuando comenzamos los hombres a aceptar esto y a actuar de la forma que Dios nos está mandando, escuchen esto, no se imaginan, no tienen idea, varones, cómo te va a bendecir Dios. No se imaginan cómo los va a bendecir Dios, cómo nos va a bendecir Dios cuando obedecemos y somos la clase de varones que a nuestros hijos les daremos el ejemplo. Para que nuestros hijos sepan, mis papás nunca le pusieron una mano a mi mamá. Y si no, estas maldiciones se transmiten de generación en generación. Y tenemos que parar ya las maldiciones de nuestros padres. Yo recuerdo mi abuelo fue parrandero y jugador, de parte de mi padre. Mi papá a los 15 años, ven para acá muchacho, me dio un dinero, vete a un prostíbulo porque ya estás grandecito para que te desquinten. Así me dijo mi papá. Ya hazte hombrecito. Y tuvo como 2 o 3 amantes de mi padre. No era cristiano, era católico, pero su cordón San Francisco. Y se persinaba todos los domingos. Pero era el diablo en persona. Murió pobrecito, ¿verdad? Muy joven, fumaba 3 cajetillas de cigarros, se puso muy gordo, era muy alto, como 1,90 de estatura. Pero me dejó un ejemplo, ¿verdad? En el que yo no lo quise seguir. Ya Dios lo va a perdonar y ya Dios sabe dónde está y todo, ¿verdad? Pero yo no quiero seguir el ejemplo. Dios me convirtió, Dios me transformó, para que podamos comunicar esto al mundo. Dios viene a revolucionar nuestra vida, a transformar nuestra vida. Si tú te dices cristiano, con esto termino, si tú te dices cristiano y sigues siendo la misma persona de hace 5 años, mentiras que has cambiado. Si tú te dices cristiano y tu esposa te dice, en el último año has cambiado impresionantemente bien, Cristo está en tu vida. Porque Él vino a cambiarnos. Una vez estamos en un seminario de matrimonios que tenemos en la Riviera Maya acá todos los años en octubre, y me dice una hermana: oiga, pastor, fíjese que mi esposo pues me pega mucho y es muy, muy malo conmigo. Y le hablé: a ver, venga para acá, don Fulgencio. Y se para, tengo un sombrerote grandote. Sí, pastor. Le digo: ¿por qué hace usted conmigo? Porque así soy, y así me hicieron mis papás. Y dije: pues ¿sabe qué, don Fulgencio? ¿Cuántos años tiene usted en Cristo? 6 años. Y en 6 años usted le sigue poniendo la mano a su esposa. Usted es un hipócrita, le dije. Usted arrepiéntase de su vida. Porque si usted no ha cambiado, porque es que así soy y así me encargaré. Le dije: no, Cristo vino a cambiarnos. Nunca digas así soy. No, ya no quiero ser así. Dios, transfórmame a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Si no tenemos un cambio radical, que mis amigos me digan, cuando me convertí, me estaban diciendo: Armando está planeando algo y se metió en una religión. No creían que yo me había convertido, de lo malo que era yo antes.
A mi hermano le puse 2 veces la pistola en la cabeza y le dije, si tú me hablas de Cristo, te voy a matar a mi hermano, que me dio a Cristo después. Así era mi corazón de amargado y de duro en que yo estaba contra la vida, porque así fue como me habían tratado. Y viene a Cristo a mi vida y me dice, pues vengo a cambiarte, tú no puedes seguir siendo así. Despójate de tus traumas y de tus complejos y todas esas cosas, porque si no lo haces, no me dejas que el Espíritu Santo transforme tu vida a mi semejanza. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios nos quiere hacer mansos, nos quiere hacer humildes, nos quiere hacer siervos de nuestra esposa, para que imitemos lo que hizo Cristo por nosotros, y entonces Dios comienza a tratar con tu vida, a bendecir tu trabajo, a bendecir tu salud, a bendecir tu matrimonio, a bendecir tus hijos. Si tú no aceptas esto en tu vida, jamás podrás llamarte verdaderamente hijo e hija de Dios. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta mañana, al oír este mensaje, arrepentirse? Es hora que tú te arrepientas ya, y no salgas por esa puerta como tú entraste. Yo te pido que te arrepientas de tu vida, que tal vez ni siquiera eres cristiano, eres religioso, pero si tu vida no ha tenido cambios radicales, drásticos, que la gente nota que tú no eres la misma persona, tu cristianismo es mera religiosidad. Arrepiéntete antes de que venga la hora, mueras y te engañes al abrir los ojos rodeado de demonios y no de los ángeles que vienen por nosotros para llevarnos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos amaste con un amor eterno, de tal manera que en esa cruz tu Hijo fue crucificado, fue muerto, enterrado y resucitado a los 3 días, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y vivió para nosotros. Porque si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él moriremos. Ya sea que vivamos o que muramos, te pertenecemos. Recordamos las palabras de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo paga en una cruz por tus maldades y por mis maldades, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue rechazado y no lo estimamos, mas ciertamente él llevó nuestras enfermedades, él llevó nuestros dolores. Lo tuvimos por azotado de Dios y abatido, mas él abrió sus brazos llenos de sangre y nos dijo, y te lo dice en esta mañana: te amo. Dios te ama. Dios nos ama. Y el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Ábrele tu corazón esta mañana y dile: perdona mis pecados. Me arrepiento de toda mi vida pasada, Señor. He escuchado que tal vez ni siquiera te tengo en mi corazón. Quiero experimentar ese cambio que tú prometes en la Biblia a los que te siguen. Por eso, Jesús, te pido que entres en este instante a mi corazón. Creo que a los 3 días resucitaste y que cuando yo muera, moriré en paz, porque he hecho la paz contigo en esta mañana mediante la sangre de tu cruz. Y te doy las gracias por tan grande amor. En el nombre de Jesús. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Gracias a Dios por su palabra.
Entonces, si no podemos conocer el día y la hora, podremos de alguna manera conocer los tiempos en que estamos viviendo, por lo menos, y como lo hemos visto, muy claramente es afirmativo. Claro que todo esto significa, ¿verdad?, que aunque no sabemos el día ni la hora de Jesús, tampoco podríamos saber el tiempo o las señales de su regreso hasta que Israel regresara a su tierra. O sea, en la conferencia anterior pudimos comunicar, pudimos afirmar que el hecho que Israel haya regresado el 14 de mayo de 1948 a su tierra inició una cuenta regresiva. Si Israel no hubiera regresado, ¿a quién perseguiría el anticristo? Si Israel no hubiera regresado, ¿cuándo iban a reconstruir el tercer templo? Si Israel no hubiera regresado, ¿cómo se iba a cumplir la profecía que vamos a leer en Ezequiel 38? Entonces, era importante que hasta que Israel regresara, sigan esto con mucho cuidado, partiendo de eso, las profecías que son para los últimos tiempos son para Israel. Para que lo que se cumpla desde el 48 a nuestros días, la invasión de la guerra del 67, el 73, los ataques que ha tenido, el antisemitismo que hay actualmente, la forma en la que está revolucionando el Medio Oriente, otra vez la atención mundial se concentra en el Medio Oriente. Ahí está la atención ahorita. Y desde que hubo este relajo, ¿verdad?, de que Putin invade Ucrania, vamos a ver que Ucrania pertenece a las naciones que están profetizadas en Ezequiel 38 como el territorio que se conoce como Magog, o los magogitas, que descienden de los escitas. Y hace 2500 años, la profecía de Ezequiel 38 y 39 se está cumpliendo ante nuestros ojos, porque estos dos capítulos, los estoy poniendo en antecedente, estos dos capítulos profetizaron, repito, hace 2500 años, que se iba a formar una alianza de naciones que nunca en la historia se había formado hasta los últimos 10 años. Hasta los últimos 10 años. Y cuando vemos que estas alianzas se están formando ya, vemos qué tan cerca estamos de entonces sí de la Tercera Guerra Mundial. Porque Ezequiel 38 y 39 es una profecía de la Tercera Guerra Mundial. De la preparación y los detalles, es la profecía con más detalles que existen en la Biblia. 2 capítulos enteros, como lo vamos a ver a continuación. Esta profecía comienza diciendo: Gog en tierra de Magog profetiza contra Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. La palabra Gog significa líder, César, comandante, jefe, príncipe. Es el título, no es el nombre de una persona, es un título de liderazgo. Entonces, aquí aparece el Espíritu Santo nombrando a un líder que va a encabezar a estas naciones para venirse al final de la historia contra la nación de Israel. Israel va a convertirse, como desde el 48 hasta nuestros días, en la manzana de la discordia, y será por causa de Israel la Tercera Guerra Mundial. Los árabes de ninguna manera van a permitir que Israel siga ahí. Es la única nación democrática en medio de naciones islámicas. Es la única nación que tiene una religión diferente a todas las naciones que les rodean. Es como el patito feo del Medio Oriente, la nación de Israel. Además, si en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo, vuelvo a repetir, en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas
petroleras del mundo, y ahora con la invasión de Putin a Ucrania, se puso ahora sí en duda y con una incertidumbre tremenda de que Putin surte del gas a Alemania por el Nord Stream. Es un conducto, es un gasoducto que llega desde Rusia hasta Alemania, y Alemania lo distribuye a las naciones de Europa. Entonces, cuando vino esta invasión de Ucrania y el presidente Biden le dijo a la Unión Europea y a la OTAN es el ejército de Europa, que se formó en 1947 para evitar la extensión del comunismo en Europa del Norte, la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, con las siglas OTAN. Entonces, cuando vemos nosotros que Putin invade a Ucrania y que Ucrania es el país distribuidor del trigo más importante y que de ese gas depende Europa, bueno, Europa se puso a temblar. Y cuando dice el presidente Biden a la Unión Europea, pues vamos a cancelar económicamente que Rusia, los bancos ya no hagan transacciones internacionales, y cancelar el dinero, vamos a sancionarlo económicamente. No le funcionó al presidente Biden. ¿Por qué? Porque inmediatamente se unió China con Rusia, Corea del Norte con Rusia, Siria, Irak, Irán con Rusia, y dijeron, pues te defendemos nosotros, y si siguen presionando, vamos a quitar al dólar como la moneda de reserva para comprar petróleo. Para que me entiendan, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se escogió una moneda entre las naciones. La Segunda Guerra Mundial la ganó ¿quién? Inglaterra, Estados Unidos, ¿verdad? Rusia, que de una forma milagrosa se unió en la Segunda Guerra Mundial, y Canadá. Y compitieron entre Inglaterra y Estados Unidos para determinar en la cumbre de Bretton Woods, se llamó, qué moneda iba a usarse para comprar el petrodólar. Se escogió el dólar. Muy bien, desde 1945, México, ¿quieres petróleo? Cambia tus pesos a dólares. Inglaterra, ¿quieren petróleo? Cambien su libra esterlina a dólares, antes del euro. España, ¿quieren comprar petróleo? Cambien sus pesetas a dólares. China, Rusia, ¿quieren comprar petróleo? Cambien los rublos a dólares. O sea, el dólar prevaleció hasta este siglo como la moneda más fuerte, y es lo que ha permitido que Estados Unidos mantenga su equilibrio económico. Y ahora está en la cuerda floja el dólar, porque ya se juntaron con las naciones del BRICS, ¿verdad? Inglaterra y África, Sudáfrica, etcétera, etcétera, para derrocar al dólar. Y si derrocan al dólar, pues Estados Unidos se hunde, porque tiene una deuda de casi 35 trillones de dólares, que son impagables. Y si Estados Unidos no puede pagar esta deuda, para que tengan una idea, ¿alguno sabe cuánto es $1 trillón? Les voy a decir cuánto es $1 trillón. Si tú ahorita comienzas a contar $1 todos los días, en 250 años no llegas al $1 trillón. Para que tengan una ligera idea de lo que son $1 trillón, imagínense 35 trillones. Que esta deuda aumentó con la última administración del Partido Demócrata. Entonces, esto puso a temblar a Europa, y Putin no quiso someterse al presidente Biden. Entonces, el presidente Biden, porque ahorita lo estamos viendo, ya le está mandando y ordenó que manden misiles intercontinentales de largo alcance apuntando hacia Rusia. Y el presidente Biden comenzó a decir a Alemania, a la Unión Europea, a la OTAN, que es el ejército, vayan todos a Ucrania y mándenle municiones, manden tanques, etcétera, etcétera, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN. ¿Qué significa esto? La OTAN es un ejército que se formó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que el comunismo se propagara en Europa. Y cuando cae el muro de Berlín, 1989-1991, cae el comunismo, pues entonces comenzaron a violar el Pacto de Varsovia, que es un pacto que firmaron
en los años 90, más o menos, 80, perdón, para evitar precisamente que la OTAN siguiera adhiriendo países al ejército europeo sin que pudiera molestar a Rusia. ¿Se acuerdan ustedes, para que tengan una idea, cuando Cuba puso misiles, los rusos pusieron misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos, en los 60, ¿se acuerdan? Los que habían nacido en esa época. Bueno, el presidente Kennedy, John Kennedy, que en aquel tiempo gobernaba esta nación, le avisaron por medio de los satélites que ya estaban en función, los satélites internacionales. Acabamos de detectar que Nikita Khrushchev, que era en aquel tiempo el ministro de Rusia, puso misiles en Rusia, en Cuba, y están apuntando a Estados Unidos. Dijo Kennedy, si nosotros permitimos esto, ¿cómo que nos están apuntando misiles a nosotros? Esto es una declaración de guerra. Y entonces Kennedy, muy valientemente, le mandó un recado a Nikita Khrushchev y le dijo, te doy 2 semanas para que saque los misiles o hacemos la tercera guerra mundial. No vamos a permitir que nadie, ningún país, nos esté apuntando con misiles intercontinentales. Pues Nikita Khrushchev, después de pensar, fue una cosa tremenda que estuvo, es el primer problema de la Guerra Fría que puso en peligro al mundo de una tercera guerra mundial. Ahorita es la segunda vez con la invasión a Ucrania. Perdón. Entonces sacaron los misiles, pero ninguna nación va a permitir esto. Entonces cuando Putin se da cuenta que están avanzando el ejército de Europa hacia Ucrania antes de la invasión, y cuando ve que quieren apoderarse de Ucrania y unirlo al ejército de Europa, porque si ponen misiles en Ucrania, la velocidad de un misil a Moscú es de 12 minutos. O sea, es como si nos pusieran en México apuntándonos de Texas misiles al presidente y que llegaran en 10 minutos a destruir el Palacio Nacional. Pues el presidente de México o cualquier presidente, cualquier gobierno no iba a permitir, como lo hizo Kennedy, que a nadie nos apuntara, ¿verdad? Esto es lógico. El presidente tiene la obligación de cuidar la paz y guardar la seguridad de sus ciudadanos. Entonces Putin rodea a Ucrania con 150,000 soldados. Muy bien hecho, lo tenía que hacer. Oye, ¿cómo? ¿Que ya me quieren llegar aquí a apuntar a mí? No lo voy a permitir. Y el presidente Biden, con el propósito que tenía la ambición de conquistar el mundo, le dice a toda Europa, porque Europa dependía de Estados Unidos todavía hace 2 o 3 años, vamos a mandar y ayudar a Ucrania y le vamos a mandar $1 billón al mes. $1 billón. No se imaginan, más de 30, 40 billones de dólares ha recibido Ucrania de esta nación, de los impuestos que pagamos todos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, entonces se dieron cuenta los europeos y les dijo Putin, ustedes me siguen amenazando y les cierro la llave al gas. Y se pusieron a temblar y van a pasar este invierno sin gas. Y a ver, un invierno en Europa sin gas, olvídate. Ustedes que viven en el norte y en el este de Estados Unidos saben lo que pasa vivir en Nueva York sin calefacción, en las nevadas que vienen en el norte, ¿verdad?, del este de Estados Unidos. Entonces comenzaron a reaccionar, Alemania le bajó 3 rayitas, todos le bajaron 3 rayitas y comenzó a tratar de normalizarse la cosa. Pero cuando el presidente Biden insistió y sigue insistiendo, como hace 3 o 4 días, ordenándole, pues ahora vamos a poner misiles intercontinentales y que apunten con Rusia, Putin acaba de declarar, vamos a tener una guerra nuclear. Yo no me voy a dejar que pongan misiles apuntando a mí. Ahora, perdieron las elecciones y esta es la última patada de ahogado, como decimos en México, que hace el gobierno demócrata. Ya faltando un mes para que tome posesión en 2 meses, el 20 de enero, el presidente Trump, pues vamos a mandar misiles apuntando a Rusia y que estalle la guerra. Y ahorita, hace 2 días, Trump le habló a Putin, no le hagas caso a este viejo loco. Ya tiene problemas muy profundos mentalmente. Se llama senilidad. Entonces no le hagas caso, déjame que yo llegue y vamos a arreglar esto por la paz. Y muy fácil se acaba la guerra con Ucrania. ¿Cómo se acaba la guerra de Ucrania? Dice Trump,
no le vamos a mandar ya más dinero y le vamos a decir a Zelensky que se rinda. En lugar de tanto derramamiento de sangre, que se rinda. ¿Y qué es lo que quiere Putin? Rusia, Ucrania pertenece a Rusia, por el amor de Dios. Es como cuando nosotros en México nos quitaron Texas, nos quitaron California, nos quitaron Arizona, nos quitaron Nuevo México y estamos chillando. Ya se quedó Estados Unidos con ese territorio ya. Israel en la guerra del 67 conquistó las colinas del Golán, conquistó la Franja de Gaza y conquistó el Banco Oriental. Y ahí está. ¿Por qué? Porque hay una ley internacional de la guerra que dice que si tú conquistas algo por medio de la guerra, es tuyo, es tu territorio. Y ya no puedes seguir peleando por eso. Pero Zelensky, ¿verdad? Con el dinero y con todo, y es una guerra imposible de sostener. ¿Cómo peleas contra Goliat, por el amor de Dios, papacito? Ríndete mejor. ¿Por qué tanto derramamiento de sangre? La gente sufriendo en Ucrania. No, es que nos queremos independizar. ¿Cuál independizar si siempre han sido rusos? Y aunque se separaron en el 91, no significa esto que vas a sacrificar tan sangre peleándote contra un gigante que es imposible que pelees con él, a menos que haya uso de armas nucleares. ¿Quieres eso? Entonces está la Tercera Guerra Mundial. Y dijo Trump, no le vamos a mandar más dinero. Zelensky baja la rodilla y se acabó, paz y punto, se acabó el problema. Ustedes sigan comiendo, los ucranianos siguen teniendo trigo, siguen teniendo gas, se acabó el problema. A eso, a tanto sangre derramada, no se puede comparar. Esto es importante que conozcamos porque el mundo ha convertido, ¿verdad?, a Putin en un Satanás, en un diablo. Y aunque el chaparrito, ¿verdad?, no tiene nada de bueno, y aunque tiene bastantes ansias también, como todos, de poder conquistar el mundo, él no inició esta guerra. La inició el presidente Biden. Cuando le dijo, ya nos queda un año, nos quedan 2 años a los demócratas, vamos a invadir Rusia y vamos a conquistar Rusia. Y quiero terminar mi mandato, que yo pase a la historia, dice Joe Biden, para que yo pueda ser aquel que conquistó a Rusia. Un sueño imposible. O sea, psicopatías, como dijo Trump, lo ha repetido, estos están enfermos. Y de veras están enfermos. O sea, es psicopatía, son cosas que ya una persona pierde la razón. Pierde la brújula, pierde el equilibrio. Y ahora, claro, ¿verdad? Que pues las cosas se han agravado y van a seguir agravándose. Ahora, muy bien. En cuanto a todo este panorama mundial en el que está ahorita el Oriente con el Occidente tratando de enfrascarse, tanto en el Medio Oriente como entre Rusia y Estados Unidos, ya se va ahorita, el presidente Biden, el 20 de enero toma posición el gobierno republicano, el Partido Republicano. ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo ahorita? Es muy importante lo siguiente. Aquí vamos a encontrar algunas naciones, por ejemplo en el versículo 5 de Ezequiel 38, que son nombres que se usaban en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos saber nosotros, 2500 años, que los nombres de estas naciones pertenecen a las naciones que actualmente son las naciones modernas? Muy fácil, por medio de la geografía, por medio del territorio donde se encuentran. Rápidamente, en el Antiguo Testamento vas a encontrar la palabra Babilonia y sinónimos, la tierra de los caldeos y la tierra de Sinar. Esta región geográfica, ¿quién la ocupa ahora? Irak, Siria y el Líbano, o la famosa Mesopotamia, significa entre 2 ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Entonces, cuando hablamos de Babilonia en el Antiguo Testamento, estamos hablando de Irak y Siria, pero se dividieron en la época moderna entre 2 naciones, pero en el Antiguo Testamento Siria e Irak era el mismo territorio. Encontramos en el versículo 5 la palabra Persia. ¿Quién es Persia? Bueno, en 1935 cambió el nombre a Irán. Apúntalo. 1979 cambió el nombre a la República Islámica de Irán.
Entonces, Persia es Irán moderno. Qué interesante que Irán actualmente sea la nación que sostiene, financia a todos los grupos terroristas del mundo en contra de Israel. Llámese Hamas, Hezbollah. Hamas significa violencia, Hezbollah significa el partido del pueblo que es de Irán, los hutis que están en la península arábica que es Yemen, ISIS, Al-Qaeda con Osama Bin Laden que lo mataron, los talibanes que están en Afganistán y en Pakistán. Todos estos 5, 6, 7 grupos terroristas en el mundo dependen y son sostenidos por la nación de Irán. O sea, Irán se convierte en el eje de la maldad del mundo. Pero cuidado, estamos hablando del gobierno. ¿Saben ustedes dónde se encuentra la iglesia cristiana más grande en crecimiento del mundo? En Irán. En Irán es donde más rápido el cristianismo está creciendo. Entonces volvemos otra vez al problema. No es el pueblo, son los gobiernos que tenemos. Los venezolanos son lindos, los cubanos son lindos, los nicaragüenses son lindos, los bolivianos son lindos, en México lindo y querido. Pero nuestros gobiernos, por el amor de Dios, nuestros gobiernos. Entonces, los palestinos, ¿verdad? El 60% de los palestinos no están de acuerdo con Hamas. Y cuando dicen, libera a Palestina, en lugar de decir, libérenos de Hamas. Tontos, brutos que se pusieron a desfilar en las calles, liberen a Palestina desde el río hasta el mar, liberen a Palestina, griten por el amor de Dios, libérenos de Hamas, que es el grupo que está oprimiendo al pueblo. Y así gritan los iraníes. No sé cuántos vieron hace un mes, se juntaron millones de iraníes diciendo que mueran los ayatolas. El gobierno de Irán religioso, fanático, que está tratando de bombardear nuclearmente y fabricar la bomba atómica para destruir a Israel. Ahora, estos nombres que tenemos en el versículo 5 al 6 son las naciones que van a formar la alianza final y que van a formar el gobierno del anticristo. ¿Cómo sabemos quiénes son Cus y Fut? Muy bien, ¿se acuerdan de Génesis 10? Génesis capítulo 10 describe 70 naciones que descendieron de Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. De los 3 hijos de Noé descendemos todos los seres humanos de todas las naciones. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? De Jafet es el mundo anglosajón, pudieron colonizar Europa. Todos los blanquitos de ojos claros, güeros, son anglosajones. Todos los semitas, Medio Oriente, Oriente, Asia, Asia Central, son árabes y judíos, son semitas. Y los decamitas es el continente africano. Entonces, cuando encontramos la palabra Cus y Fut, si vamos a Génesis capítulo 10, vamos a encontrar el versículo 2 y 3, que Cus y Fut descienden de Cam. Fueron hijos de Cam. ¿Quién es Cam? El padre progenitor del continente africano. Está hablando entonces de las naciones del norte de África. ¿Qué naciones están en el norte de África? Marruecos, Libia, Sudán, Etiopía, Argelia, etcétera, etcétera, que son musulmanas todas. Aquí estamos viendo ya una congregación o una conglomeración de naciones musulmanas que al final de la historia se van a juntar y van a formar parte del gobierno final del anticristo, porque el anticristo, ya lo vimos, va a ser musulmán. Lo explicamos creo que en la primera o segunda conferencia, y si no, consíganla y escúchenla. Ya no vamos a perdernos ya en eso. Gomer, ¿verdad? Y Togarma, encontramos que puede ser Gomer Alemania como una ciudad europea, y Togarma, lo interesante es que es Turquía. A ver, vean nada más esto de la Biblia, qué impresionante. Hasta 2500 años se profetiza que Turquía, que preside el presidente Erdogan,
actualmente, que es musulmán, y acaba de decir que él quiere ser el líder del movimiento del califato del siglo XXI en el mundo entero y dirigir a los musulmanes, pertenece a la OTAN. Muy bien. ¿Cómo puede Turquía pertenecer ahorita a la OTAN y al mismo tiempo unirse a la alianza en contra de Europa? Bueno, la isla profetizó que si Turquía va a formar parte de las naciones del gobierno del anticristo, es lógico, Turquía tiene que salirse de la OTAN. ¿Qué pasó cuando Putin invadió Ucrania? Pues Turquía depende del trigo de Ucrania, del gas de Rusia, y corrió Erdogan, ¿verdad? Como pollito, pío, 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 y se metió debajo de las alas de la gallina de mamá Rusia. Por favor, Putincito, pío, 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 dame gas y dame trigo, porque si no me hago una revolución ahí en Turquía, un golpe de estado y me quitan de aquí. Y le dijo, Putin, véngase para acá, mi niño, aquí chenteche, aquí le vamos a dar todo lo que usted quiera. Y entonces Erdogan se retrata hace 1 año y medio con Xi Jinping de China, que con Khomeini, el ayatollah de Irán, se retrata con Kim Jong, el gordito de Corea del Norte, y se retrata junto con el presidente Putin de Rusia. Y ahí estaban los cuatro que forman la alianza en Ezequiel 38. Y comienzan todos a preguntarse, oye Erdogan, pero ¿cómo es posible? Tú eres de la Unión Europea. Y el artículo 5 de la Unión Europea dice el siguiente, de la OTAN, el artículo 5 del Ejército de Europa dice lo siguiente: cualquier nación en el mundo que ataque a España, o a Rumania, o a Polonia, o cualquier nación que pertenezca a la Unión Europea, todas lo defendemos. Nos unimos todos para defender a esa nación. Como Ucrania no pertenece a la OTAN, porque se juntaron todos para defenderla, porque Putin se los ordenó. Y cuando Europa se dio cuenta que que Biden había fallado en dar esa orden, pues ahora Europa ya se ríe de Estados Unidos y se convierte este país en un tigre de papel para Europa. Y Europa ya no quiere saber nada de Estados Unidos, África no quiere saber nada de Estados Unidos, el mundo entero no quiere saber nada de Estados Unidos, hasta que ven que gana las elecciones el presidente Trump. Ahora todos corren aquí a este país para volver a refugiarse bajo un gobierno democrático, un gobierno que promueve los valores cristianos, judeo-cristianos, un gobierno que está a favor de la familia, del matrimonio, etcétera, etcétera, y comienza aparentemente ahorita a haber un refreshment, una frescura en el mundo donde, híjole, vamos a salir ya de tanta maldad y tal vez tengamos un tiempo que nos da Dios antes que venga por nosotros. Vean ustedes el versículo 8, que es uno de los más importantes de estos 2 capítulos, 38 y 39 de Ezequiel, para que sepamos que estamos en los últimos días. Dice así: de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, que es la palabra hebrea, Aharit Shanek, que es al final del tiempo, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Aquí está profetizándose cuando Israel no había sido exiliada, porque de esta profecía pasaron 500 años, vino Jesucristo después de esta profecía, 500 años, y cuando crucificaron a Cristo en el año 70 después de que él ascendió a los cielos, vinieron los romanos, el general Tito, y no dejaron piedra sobre piedra en Jerusalén. Y del año 70 después de Cristo hasta 1948, Israel se perdió en el mundo entero. Fueron dispersados por el mundo entero. Se mezclaron con todo el mundo entero sin perder su cultura, sin perder sus tradiciones, sin perder su idioma, sin perder su religión. Algo único sucedido en toda la historia de la antropología, de la historia del ser humano. Entonces aquí está profetizándose antes de que Israel fuera recogida, que iba a ser recogida de muchos pueblos. Número 1. Número 2. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Cuando Israel
500 o 600 años después de esta profecía, llegan en el 48 a su tierra, no había un solo árbol plantado. Era un desierto completamente Israel. Por casi 1800 años no había nadie en Israel. En 1948 y 50, en la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX, Israel planta 8 millones de olivos. Iban a llegar a una tierra desolada, profetizado 550 años antes de que los expulsaran de su tierra. Y vean lo que dice, que siempre fue una desolación, mas fue sacada de las naciones, mas todos ellos moran confiadamente. Muy bien. Desde que regresó a Israel hasta noviembre del 2024, nunca han podido dormir en paz. Tú vas a Israel, nosotros hemos llevado varios grupos, y tú ves en las calles de Israel a muchachos de 18 a 20 años, porque hacen todos el servicio militar, y las mujeres a los 20 años. Y ven muchachos de 18 a 20 años con sus R-15 en cada esquina de Jerusalén o de Israel, con sus armas, se duermen con ellas, desayunan con ellas, comen con ellas y cenan con ellas. Y en Israel no hay una sola familia que no haya perdido hijos y nietos en guerras. Una sola. Aquí Estados Unidos es la segunda nación, los veteranos, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Congo, todas estas naciones, ¿verdad? Ahorita todos los soldados que van y ayudan al Medio Oriente, aquí hay familias en Estados Unidos de viejitos que han perdido hijos y nietos en las guerras. México, ¿cuándo? Ni la guerra tampoco de la Revolución. No sé Pancho Villa cuántos mató. No había una nación como Israel y como Estados Unidos en toda la historia. Ahora, ¿cómo es posible que aquí se profetice que cuando esta invasión tenga lugar y esta alianza de naciones, esta confederación de naciones, ataquen a Israel, Israel se va a encontrar confiadamente? Si hasta este momento Israel no vive en paz, ¿cómo es posible que 500 años antes se haya profetizado que vendría un lugar en el tiempo cuando ellos iban a poder vivir en paz? Damas y caballeros, santos de Dios, el única tiempo en el que Israel en toda su historia va a vivir en paz es cuando un hombre llamado el Anticristo se siente en una mesa con los gobernantes de Israel y les diga, fírmele aquí, yo le firmo también, y es un tratado. Daniel 9, 24 al 27 se encuentra las 70 semanas de Daniel, la profecía de Daniel del Anticristo. El Anticristo les va a decir, les firmo y los protejo por 7 años. Musulmanes, no se metan con Israel. Árabes, no se meta nadie contra Israel. Yo lo estoy protegiendo. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo es posible que a este hombre lo vayan a obedecer el mundo musulmán o el mundo de los árabes? Que hasta ahorita ningún tratado diplomático ni político ha impedido que ataquen a Israel. Pues este hombre va a ser el Mahdi. En la teología islámica, el Mahdi es el Mesías que los musulmanes están esperando. O el 12º imán, descendiente directo de Mahoma. El Islam fue fundado 600 años después de que se fundó el cristianismo, en el año 605 por Mahoma. Ahora, este Mahdi, ¿quién es? Bueno, va a aparecer en el Medio Oriente, ya no tarda en aparecer, y van a reconocer que él es el Mesías y lo van a adorar como el Mesías, y van a hacer lo que él diga. Imagínense, es nuestro Mesías, ya llegó al mundo. El Mesías para ellos, para nosotros es el Anticristo. Solo un hombre del Islam podría garantizarle a Israel 7 años de paz. Entonces, esto se tiene que cumplir en los próximos años, en el futuro que estamos nosotros viendo. Ahora, vean cómo se repite esto en el versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día, o sea, cuando tenga lugar esta invasión,
Subirán palabras en tu corazón, le está hablando a Gog, al líder de esta confederación del Mediterráneo, y concebirás mal pensamiento, subirás contra una tierra indefensa. Hasta ahorita Israel no ha estado indefensa, jamás. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Esto desde el 48 no se ha cumplido. Versículo 12, para arrebatar despojos. Esta palabra shalal es petróleo. Una de las razones por las cuales va a haber esta alianza de naciones musulmanas, árabes, para poder exterminar al Estado de Israel, es porque el 65% de las reservas petroleras se encuentran debajo de Irak, de Arabia Saudita y del área del territorio del Medio Oriente. Mientras Israel esté en el Medio Oriente, ni Rusia ni China pueden conquistar el mundo. Es imprescindible matar a los judíos, terminar con el Estado de Israel para que el Medio Oriente quede o bajo Rusia o bajo China. Pero Israel es la manzana de la discordia. Dice Zacarías 12, versículo 2 y 3. Pondré a Jerusalén como piedra pesada en la que el mundo va a tratar de quitar. Y ahorita el Medio Oriente es una olla express con estos ataques terroristas, porque estamos acercándonos demasiado rápido a la culminación del programa, del plan de Dios para el final de los tiempos que estamos viviendo. Ahora bien, pasemos rápidamente al capítulo 39. Perdón, antes de pasar al 39, rápidamente, vean ustedes el versículo 17. Durante muchos años, yo tengo estudiando escatología o profecías ya casi 30 años. Comencé a estudiar esto más profundamente a finales de los 80s. Y me acuerdo que mis maestros en diferentes partes, misioneros, hombres de Dios, creíamos, yo también creía, que Gog iba a ser Putin, o que Gog era Rusia, y que aquí este pasaje estaba hablando de Rusia como el líder final en contra de Israel. Sin embargo, mientras más vamos avanzando en el tiempo, más vamos cambiando cosas, porque dice en 1 Corintios 8, en el Nuevo Testamento, el que cree que sabe algo, no sabe cómo lo debe saber. Yo, por ejemplo, cuando me convertí, de acuerdo a la escuela teológica que me dieron, me dijeron que los dones ya no existían. Se llama cesacionismo. Y Dios me abrió los ojos después de 7, 8 años de estudiar la palabra de Dios, y me di cuenta que aunque había abusos de los dones, que fue lo que a mí me sacaba de onda, yo llegaba a una iglesia y canta la cachirica, es el nuevo cántico al Señor, hablen todos en lenguas, cuando 1 Corintios dice que está prohibido hablar en lenguas en la iglesia, porque si entran desconocidos van a creer que somos una bola de locos, que es un manicomio, que porque las lenguas no son para la iglesia, son para los incrédulos. Pero hay iglesias y todos, y creían que por hablar todos en lenguas, creían que realmente estaba ahí el Espíritu Santo, cuando la Biblia prohíbe, dice, si alguien quiere hablar en lenguas en la iglesia, que sea uno, y con intérprete, y si no hay intérprete, cállate en la boca, y ahora tu cacachima machicaca, allá afuera en la calle, o en tu reunión en tu casa, no hay ningún problema, porque sí existe el don de lenguas, pero Dios lo reguló y nos dio 1 Corintios 12, 13 y 14, 3 capítulos de Corintios para poder establecer las reglas de hablar en lenguas. Entonces mi esposa también me dice, Marta, que ella habla en lenguas. Bendita sea, le digo, yo en mi vida lo he hablado, yo hablo nada más un poquito italiano y francés. Pero existe ese don, y es un don milagroso, pero se abusó de él, como de todos los dones. Entonces ya me cayó el 20 y ya entendí y acepté que los dones existen. Y por el hecho que se abuse, no significaba que no existen. Y así tenemos que ir cambiando. Hay muchas veces que dicen, la salvación se pierde.
y vas a una iglesia donde dicen que la salvación se pierde. Estudias la Biblia y descubres que por cada versículo que dice que la salvación se pierde, hay 150 que dicen que no se pierde. No se puede, la salvación no se puede perder, es eterna, no nos dio una salvación temporal. Pero mientras más profundizamos, más el Espíritu Santo premia la dedicación y el estudio diligente de las Escrituras. Pero tenemos que ser humildes y abiertos y reconocer muchas veces que nos hemos equivocado, para que Dios siga tratando con nuestra vida. En el capítulo 38, versículo 17, está la clave. ¿Quién es el líder de esta gran coalición que encabezará la Confederación del Mediterráneo, o las naciones tanto del Medio Oriente como de Europa, que formarán las 10 naciones finales del gobierno del Anticristo, que habla Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17? Bueno, dice el versículo 17, así dijo a Jehová el Señor, ¿no eres tú? Le está hablando a Gog, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había traído sobre ellos? Y si tú te pones a examinar todos los antiguos profetas del Antiguo Testamento, ninguno hablaba de Rusia. Nunca un líder de Rusia habla que viene en contra de Israel. Siempre es el asirio. Isaías 10, Ezequiel 31, Isaías 14, Miqueas 5, versículo del 3 al 6. Todos los profetas hablan de un hombre llamado el asirio, que está calificado como el final invasor contra Israel. Yo dije, entonces, ¿de dónde sacamos de que Putin va a ser el líder? Porque es de Rusia que va a atacar a Israel. No, de acuerdo a la Biblia, Estados Unidos y Rusia desaparecen. Adiós, San Antonio. No significa, ¿verdad? Porque equivocadamente se cree. Una guerra nuclear, miren, hermanos, un solo misil intercontinental dirigido contra la ciudad de Washington acaba con Washington. Al caer en Washington, acaba con el gobierno de Estados Unidos. No tiene que caer en Texas, ni en California, ni en San Antonio. Uno solo en Moscú acaba con Rusia. Nosotros creemos que una guerra nuclear va a acabar con todo Estados Unidos. Eso no es posible. La bomba atómica que soltaron en Hiroshima y Nagasaki en 1945 los norteamericanos acabó con 2 puertos, ¿verdad? Y acabó con más de 170,000 japoneses, pero no acabó con todo Japón. Ni la bomba de hidrógeno soltada acabaría con todo Estados Unidos. Entonces bastan 2 bombas, una en Washington y otra en Moscú, para que desaparezcan del mapa en la supremacía militar, política y económica Rusia y Estados Unidos. ¿Para qué? Para que quede Europa y quede el Medio Oriente. Bíblicamente van a hacer un pacto, 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa, un G10. Cuando oigamos que se formaron 5 naciones del Medio Oriente y 5 naciones de Europa, porque Europa va a comenzar a gritar, help, ayuda, por favor, denme gas, denme petróleo, porque ya Estados Unidos no va a funcionar. Entonces, de una de estas naciones, Daniel 7, surge el anticristo, el asirio. Ya lo vimos también en Daniel 8, en las conferencias anteriores. ¿Quién es este? Dice el Señor, de quien hablé en tiempos pasados. Entonces, aquí está mostrando claramente que el líder de esta confederación o coalición de naciones es un hombre que ya los profetas mencionaban. Y pues nuestra tarea es buscar de quién hablaban estos profetas. Y siempre mencionaban del asirio. Vayamos rápidamente a comprobar esto en Isaías 10. Esto es importantísimo para terminar esta serie de profecías de los últimos tiempos. Dice Isaías capítulo 10, pongan muchísima atención. Versículo 5, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi
ira. Le mandaré contra una nación perdida. ¿Quién creen ustedes que es esta nación? Israel. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, arrebate presa, lo pongo para ser hollado por todas las calles. Me brinco al versículo 12, que es la clave. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia. ¿De quién? Del corazón del rey de Asiria. Esta obra no la ha terminado Dios. Cuando termine Dios obra con Jerusalén, ¿cuándo será? Al final y al regreso de Jesucristo. Entonces después castigaré al rey de Asiria, no de Rusia. Y dice la Biblia, y la altivez de sus ojos, porque dijo, versículo 13, con el poder de mi mano lo he hecho. Aquí está hablando todo lo que el anticristo va a hacer. Con mi sabiduría he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos. Esto nadie lo ha hecho más que el anticristo lo va a hacer. Saqué sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como unido las riquezas, y me apoderé de toda la tierra. Nadie lo ha logrado más que el futuro anticristo, a quien se le llama el rey de Asiria. ¿De dónde saldrá el anticristo? De la zona del Antiguo Testamento llamada Babilonia, que corresponde a Siria, Irak y el Líbano de la época moderna. Preparémonos porque nos encontramos ante un tiempo precioso. Se acerca Jesús por nosotros. ¿Para qué Dios nos dejó esto? Dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien ahorita en esta época, en estar atentos, nada más, no a CNN, no a Fox News, no a los medios sociales, politólogos. Pongamos nuestra atención ahorita en estas profecías que no se están predicando. Me decía Agustín Laje, un muchacho politólogo argentino que tuve una plática con él y una entrevista con él, me decía: Armando, es que yo no he oído a los pastores más que tú predicar esto. Estoy recorriendo el mundo y no se habla de esto, no se hablan de profecías. ¿Qué, están dormidos o qué las iglesias? ¿Cómo es posible, verdad, que teniendo esto y que sea el foco ahorita de nuestra atención, no pongamos atención en la palabra profética más segura? ¿Sabían ustedes que el 30% de la Biblia son profecías? El 30%, una tercera parte de la Biblia es profético. Y se nos manda, Pedro, haríamos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, hoy más que nunca, hasta que el día esclarezca, hasta que venga Cristo. No quitemos nuestra atención en las profecías de la Biblia. ¿Por qué quiere Dios que conozcamos parte del futuro? Para que nos preparemos. Y dice 1 Corintios 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro también. Purifíquense, hermanos, límpiense, amen a su esposa, amen a sus hijos, amen a sus padres, amen su trabajo, seamos honrados, seamos de una sola pieza, manifestemos integridad, mansedumbre, humildad ante el mundo que tenemos enfrente, y no dejemos de dar testimonio del amor de Dios en esa cruz. Te damos gracias, Padre Santo, que estás en el cielo, que nos hiciste renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos, para que podamos vivir en la esperanza firmes a la que hemos todos sido llamados. ¿Quién es esta esperanza? Cristo, el Rey de Gloria. Jesús, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el pan que descendió del cielo, el camino, la verdad y la vida, el principio y el fin, el alfa y la omega. Por Él fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que existe. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le hemos recibido, Dios nos da un poder que no todos tienen. Nos da un privilegio que no todos tienen, que Dios se los da a los que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gracias en estos días que nos has mostrado el camino, Señor, y nos has llamado para prepararnos, para poner en orden nuestra casa, nuestro trabajo, porque tal vez vengas hoy mismo, no sabemos, puede ser ahorita la salida, que nos vayamos con Jesús, puede ser mañana, un mes, no sabemos. Prepárate para encontrarte con tu Dios, dice el Señor, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo te la dará. Es una paz que sobrepasa el entendimiento y guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Amén.